Somos Horizontes, tu voz, tu espacio. Y 9 años promoviendo cultura ciudadana con pasión. Aquí no te decimos cómo pensar ni cómo opinar. Tu libertad es nuestra razón de ser. En Horizontes tú eres el protagonista. Fortalecemos la democracia, fomentamos la participación. Porque Costa Rica es de todos y juntos hacemos la diferencia. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio. ¡Horizontes! Recuerde, todos los martes, aquí en Horizontes, su programa de cultura ciudadana, a las 7:20 de la mañana, el programa La Voz Médica. Todos somos Unión Médica. Unión Médica Nacional. Somos el sindicato de los médicos y cirujanos de Costa Rica. Unión Médica, es orgullo nacional. Así es la carne de res. La carne de res es un alimento completo, versátil, rico en proteína, vitaminas y minerales. Además, el sector ganadero costarricense protege más de 300.000 hectáreas de bosque y es motor económico para el país. La carne de res es buena. Así es la carne de res de Costa Rica. Un mensaje de Corporación Ganadera Corfoga. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Buenos días a nuestro compañero J.R. Tijerino en los controles principales. Muy buenos días a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Igualmente le damos los buenos días a nuestro compañero Luisito encargado de redes sociales y a ustedes, amigos y amigas, este servidor Edgar Ued, en nombre de todo el equipo les dice gracias, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. Todos somos Unión Médica, luchando con gran ilusión. Es el gremio que cultiva su ética profesional. Hoy es martes, Día de la Voz Médica, Unión Médica Nacional. Somos el sindicato que vela por los derechos de los cirujanos y médicos de Costa Rica. Escúchelo aquí, en Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Unión Médica es orgullo nacional. Gracias amigas, gracias amigos por acompañarnos. Hoy día martes, como lo dice el promo de entrada, la voz médica se hace presente martes de cada semana aquí dentro del programa de Cultura Ciudadana Horizontes. 7:20 a 8:20 por 96.3 FM Radio Centro para todo Costa Rica, y les recuerdo que transmitimos en simultánea para todo el mundo por medio de nuestra página en Facebook. Ahí está la señal en este momento. Si tiene que apartarse de su aparato de radio, ingrese a nuestra página, se la vamos a dar, es muy sencillo, facebook.com/inclinada programa radial Horizontes, facebook.com/inclinada programa radial Horizontes. Ingrese ahí, dele me gusta y luego solamente tiene que darle clic al link que le hemos dejado ahí, la letrita azul al lado de la fotografía de nuestra invitada, donde usted podrá de inmediato escucharnos en su tablet, en su computadora o desde su teléfono celular. Así de sencillo, así de fácil. Igualmente les recordamos que durante el programa ustedes pueden participar con sus opiniones y lo agradecemos, y reportes de sintonía por medio del WhatsApp 83414142. Repito, por si no lo tiene, para que lo agregue en este momento, 83414142. Bueno amigos,
Hoy está con nosotros la licenciada Daniela Loaiza del Departamento Legal de la Unión Médica Nacional, y vamos a hablar sobre la evaluación del desempeño en el campo de la salud, que es un tema sensible y trascendental. De esta evaluación dependen no solo la calidad del servicio que recibe la población, sino también la estabilidad laboral, el clima organizacional y el respeto a los derechos de las personas trabajadoras en el sector salud. Hoy conversamos, repito, con la licenciada Daniela Loaiza del Departamento Legal de la Unión Médica Nacional para analizar qué es la evaluación del desempeño, cómo debe aplicarse y cuáles son los derechos y garantías del personal de salud en Costa Rica. Bienvenida, licenciada Daniela Loaiza, qué gusto compartir con usted nuevamente aquí en este espacio, La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional. Bienvenida. Buenos días, igual, muchas gracias por el espacio. Con mucho gusto, licenciada. Entrando en materia, vamos con la primera consulta que le vamos a plantear. ¿Qué entendemos por evaluación del desempeño en el sector salud? Bueno, en realidad la evaluación del desempeño, pues no solo en el sector salud, sino a nivel general, la podemos entender que es la evaluación que se le da al sector público en Costa Rica. Se regula por medio del Mideplan y de la Dirección General del Servicio Civil. Constitucionalmente está regulada en el artículo 11, que establece que la administración pública en sentido amplio será sometida a un procedimiento de evaluación de resultados y rendición de cuentas con la consecuente responsabilidad personal para los funcionarios en el cumplimiento de sus deberes. La ley señala los medios para que este control de resultados y rendición de cuentas opere como un sistema que cubra todas las instituciones públicas. Entonces, básicamente es eso, es la forma en la que tiene la administración de medir a sus empleados y que todo se esté haciendo de la forma correcta. Me parece muy bien que se mida el trabajo realizado. Diríamos entonces que es importante este tema en el sector salud, que es el que nos ocupa a nosotros en la mañana de hoy, porque puede incidir en la estabilidad laboral, en ascensos, sanciones y reputación profesional. ¿Es así? De hecho, la calificación que se le dé a cada funcionario es un parámetro que se utiliza justamente para eso, es muy importante para mantener su trabajo, pero también para el tema de los estímulos establecidos. De igual forma se consideran esas evaluaciones, el historial de esas evaluaciones de desempeño para ascensos, para capacitaciones y todo ese tipo de cosas. La evaluación del desempeño es obligatoria en todas las instituciones públicas de Costa Rica. Sí, señor, correcto, es de carácter obligatorio, así lo establece la ley. ¿Y cada cuánto se lleva a cabo y cómo se practica esta labor de evaluar el desempeño? ¿Es una vez al año? ¿Es cada 6 meses? ¿Quién lo hace? ¿Es una jefatura? ¿Es un comité? ¿Es el Departamento de Recursos Humanos? Coméntenos, por favor. Ok, vamos a ver. La evaluación de desempeño es anual, se toma desde el 1 de enero. La forma es que desde el 1 de enero al 31 de diciembre se tiene que hacer los primeros días del año. Tiene que quedar básicamente antes de mayo de cada año. Cada institución y órgano del sector público, acorde a sus programaciones y actividades, ¿verdad?, podría establecer también estas evaluaciones de forma semestral, pero ahí también entramos en otro tema que podemos ver ahorita. Son las jefaturas inmediatas las que la hacen en conjunto con la persona evaluada. Esto es un 80% de evaluación del desempeño. Se divide en dos, como para que entendamos esta parte. Se divide en dos, el 80% de la calificación anual y un 20% que será responsabilidad de la jefatura o de su superior. Entonces esa es la parte donde se hace en conjunto, porque también viene la parte de la
autoevaluación, ese es como un 5% que le corresponde al empleado hacerse esa autoevaluación y pues entregarla, ¿verdad? El otro 15% es del jefe, que corresponde a ese 20% que va más de la jefatura, y el otro 80% es de el programa anual que se hizo o semestral, dependiendo de lo que se tiene que cumplir como en su puesto de trabajo. Si hablamos de riesgos que existen cuando se hace esta evaluación de una manera incorrecta, cuando se aplica mal, ¿cuáles podrían ser las consecuencias? Como injusticias, me imagino arbitrariedades, se puede prestar para acoso laboral o desmotivar al personal. Coméntenos, por favor. Claro, por supuesto. De hecho, eso es como nuestras mayores consultas, ¿verdad? Tenemos después médicos que nos llaman y nos dicen, licenciado, miren, pasa esto, me pusieron esta evaluación del desempeño, yo cumplo con tal y tal cosa, y yo... Entonces uno puede solicitar en un lapso de 5 días una apelación a esa evaluación del desempeño, justamente evitando eso. ¿Por qué? Porque el médico en este caso tiene el derecho a estar presente en su evaluación de desempeño. Tiene derecho a que ese 80% que le corresponde al plan anual de trabajo que tiene que darle las jefaturas, el que a mí me puedan justificar el por qué yo no lo cumplí. Podemos decir que de pronto el 20%, por ser competencias individuales, podrían ser un poco más subjetivas. Sin embargo, no podemos dejar caer esa parte de ese 20% en una subjetividad y que dependa solo de la arbitrariedad de mi jefatura inmediata, porque ¿dónde están mis derechos y mi protección como trabajador? Bueno, y es que cuando lo dejamos a la subjetividad, como bien lo dice usted, se abre la puerta a los abusos y hasta posibles nulidades de la calificación, ¿correcto? Correcto. De hecho, se puede pedir una nulidad absoluta de esa calificación y que se vuelva a hacer otra calificación, como les repito, en presencia del médico en este caso, y que se le muestren los parámetros por los cuales a mí me están calificando, si ese plan de trabajo de verdad yo no lo cumplí, o si de verdad mi jefatura tenía un plan de trabajo que yo debía de cumplir. Y cuando se pide esa nulidad, si se lleva a cabo de nuevo la evaluación, ¿se hace con el mismo equipo, siempre con la jefatura, o en ese caso se nombra a otra persona para que haga esa calificación? Normalmente se hace con el mismo equipo, con la misma jefatura. Ya si uno sigue viendo que existe algún tipo de abuso o algún tipo de arbitrariedad, se puede elevar. Normalmente las calificaciones mejoran cuando nosotros solicitamos ese rendimiento de cuentas, ¿verdad? Es como voltear la tortilla, como decimos popularmente, y decir, ok, ¿por qué usted me está dando esta calificación? Ok, sí. Pero normalmente mejoran. Bueno, me imagino que son parte de los derechos que tiene la persona evaluada, ¿verdad? A que le revise, a conocer los criterios, a ser escuchada y desde luego a impugnar los resultados. Sí, por supuesto. Como lo decía usted, es el derecho que tienen ambas partes, porque de todos modos, igual a esa jefatura mía, viene un superior, ¿verdad?, que lo va a evaluar y que también va a tener dentro de su historial esas impugnaciones o esas apelaciones de evaluaciones de desempeño que están haciendo sus subalternos. ¿Es obligatorio comunicar los resultados al trabajador? Sí, por supuesto. Cada trabajador tiene derecho a saber cuál es su nota y el desglose de la misma. ¿En un plazo de cuánto se le da la comunicación al trabajador? Yo creo que eso es de inmediato, porque es que en teoría también ese 20% que le decía, que es donde yo me autoevalúo y donde están las competencias individuales más que todo, normalmente no pasa, debería hacerse en conjunto. Entonces esa evaluación del desempeño es casi que inmediata, que se la tengan que comunicar a usted. Si la persona no está de acuerdo con la evaluación,
puede presentar recursos administrativos y legales, va en ese orden, primero administrativo y luego legales, si fuera necesario. Sí, correcto, y lo que se hace es que se hace una apelación a la nota. Se supone que yo no estoy de acuerdo con la nota. Si la nota, digamos, si la nota no viene justificada, si la nota no tiene una motivación, si a mí me dicen, bueno, Daniela, usted está con 80, ok, ¿por qué yo tengo ese 80? O sea, quiere decir que yo tengo derecho a saber el por qué. Y una vez teniendo ese por qué, ok, ¿qué no cumplí yo de ese por qué? ¿Qué no hice yo de ese por qué? ¿Por qué? Todo eso yo tengo derecho a refutarlo y que se me aclare el porqué de mi nota. La persona calificada, ¿cómo decide si toma la vía administrativa o la vía legal? Hay que agotar la vía administrativa, ¿verdad? No nos podemos ir por la vía legal de primera línea, ¿verdad? Ahí existen, bueno, de sobra lo sabemos nosotros que trabajamos en la parte administrativa, que lo primero es agotar la vía administrativa. Es decir, cuando del todo la jefatura le dice, no, esto para mí está bien y se queda así, entonces ahí se puede pasar a la otra instancia. Tendríamos que elevarlo a un superior, ¿verdad? Es ir subiendo graditas de la escalera, elevarlo al superior y ya hasta agotar la vía. Ahora aquí viene la parte más preocupante. ¿Puede una mala evaluación usarse para despedir al funcionario? Sí, hay evaluaciones que sí, por la trascendencia del tiempo. Vamos a ver, una primera calificación baja, pues no necesariamente, porque usted puede tener una calificación de bueno y lo que se hace es que se debería, porque sí está establecido, lo que se debería hacer es crear un plan con esa persona en específico, darle un seguimiento a usted como jefatura, decir, ok, mira, esto no te está saliendo bien, por este lado estás fallando, entonces vamos incluso a cambiar tu plan de trabajo, ya lo vamos a hacer, voy a ponerte estos plazos semestrales o estas metas semestrales y lo volvemos a revisar. Es un tema que la jefatura debe vigilar e incentivar para que esas notas mejoren. Ahora, yo como jefe no puedo valerme de esas notas malas. Tenemos que saber que todas las personas somos diferentes, ¿verdad? No todos nos adaptamos a ciertos puestos de trabajo. Algunos somos buenos para unas cosas y otros pues no. Y también en esta área y en este campo médico. Entonces, yo como patrono o como jefatura no debería, ¿verdad?, valerme de esa calificación para quitarme a alguien que no me sirve. Yo lo que tengo que hacer es un plan y estar más pendiente de ese plan. Pueden ser planes a corto plazo, no extenderlo al año completo, que es lo que dice la ley, sino se puede hacer semestrales y estarlos revisando, llevarlo en conjunto con esa persona para fortalecerla. O sea, pronto puede ser que esa calificación baja se deba a problemas personales o que no me adapto a mi equipo de trabajo, y esto no quiere decir que yo tenga que perder mi trabajo. Perfectamente sería mejor que yo tenga a Daniela, en lugar de estar trabajando en X área, la paso para otra porque se me hace más productiva, pero eso solo lo puedo ver y razonar si yo estoy de la mano con ese trabajador y le doy ese seguimiento. En un mundo tan cambiante donde la tecnología está a la vuelta de la esquina y donde tenemos ahora la inteligencia artificial, ¿dónde quedan los procesos de actualización? ¿Está obligado el patrón o su representante a brindar las oportunidades para que la persona esté actualizada a la hora de realizar esta evaluación del desempeño, sobre todo en el campo de la salud, que hay nuevas tecnologías, que hay nuevas prácticas? Coméntenos un poquito al respecto, porque esto es un punto muy importante, porque no se vale que se le vaya a hacer una evaluación del desempeño si no se le está dando la capacitación necesaria para que se cuente con lo último en técnicas y en herramientas. Sí, o sea, digamos, la jefatura y el patrono, ¿verdad?, que en este caso podríamos hablar de la caja, deberían hacer, dentro de los lineamientos generales de la
evaluación del desempeño de las personas servidoras públicas. Eso lo encuentran en el MIDEPLAN. Vamos a ver, en el artículo 5, en el inciso D, dice actividades de formación, capacitación y desarrollo. Entonces es ahí donde nos lleva a que es obligación del trabajador. Por ejemplo, si a mí el puesto de trabajo y el plan de trabajo me exige, de ese plan de trabajo anual me exige cierta aplicación de ciertos usos tecnológicos, de algo nuevo que salió, ya sean medicamentos, en procedimientos y demás, el patrono tiene que asegurarse que yo tenga esa formación para poder después venir a mí a solicitarme que yo cumpla con una evaluación del desempeño adecuado. Licenciada Daniela Loaiza, con la experiencia que tiene usted dentro del Departamento Legal de la Unión Médica Nacional, coméntenos por favor cómo afecta una mala evaluación el clima laboral. Pues demasiado, creo que ahí se rompe muchas veces esa paz, esa parte de trabajador con su jefatura, más si se está ante una injusticia, ¿verdad? No podemos venir a meter a todas las personas en saquitos y pues evidentemente pueden existir evaluaciones del desempeño bajas y que esa persona se lo merecía o eso fue lo que le salió o para lo que le alcanzó, pero muchas veces también estamos frente a injusticias y eso viene a romper mucho esa relación y esa armonía incluso entre compañeros. Puede convertirse en una forma de violencia laboral cuando se usa para hostigar o para presionar. Esa parte es hilar muy delgado, pero si se tiene la prueba suficiente, sí lo es. Ok. Ahora bien, hay una pregunta que surge aquí. Hay jefaturas de jefaturas. Hay personas que ocupan una jefatura por antigüedad y no necesariamente porque sea una persona con muchas habilidades blandas. Se le da capacitación a las jefaturas para que puedan realizar estas evaluaciones del desempeño, sobre todo en el campo de la salud, que es el que nos trae en la mañana de hoy aquí en La Voz Médica. Y le hago la pregunta porque hay gente que es muy buena, muy buena profesionalmente, pero que en habilidades blandas merecen un 0 totalmente. Coméntenos por favor. Correcto, vamos a lo mismo. Parte de lo que les decía, de lo que dice el inciso del artículo 5, es donde dice que se promulgarán las actividades de formación, capacitación y desarrollo. Eso no solo es para la persona que está siendo evaluada, sino para el evaluador, porque como lo dicen ustedes, hay personas que ocupan puestos por antigüedad y de pronto no tienen esa habilidad de hacer una evaluación del desempeño más objetiva. Entonces deberían ser capacitados, porque al final esas jefaturas tienen jefaturas, ¿verdad? Tienen superiores, y esos superiores deberían de asegurarse que cada una de esas personas estén siendo evaluadas de la manera correcta. De acuerdo a la ley dice que deberían, y usted misma ha usado 2 veces la palabra deberían de estar capacitados, debería la jefatura superior, pero ¿en la práctica se da o se quedó en el papel? Yo creo que las dos. Se quedó en el papel porque, vamos a ver, si bien se capacitan a las personas, o sea, sí se hace, se capacita, pero muchas veces no se hace. Se da cuando ya se empiezan a presentar quejas o reclamos por esas calificaciones bajas que se están dando, porque el procedimiento no se está haciendo de la mejor manera. Entonces yo creo que es ahí donde ya los superiores toman cartas en el asunto y forman o capacitan mejor a las jefaturas para hacer una evaluación del desempeño adecuada. ¿Qué quiero decir con esto? Que no se dan en el tanto las personas estén bien con su calificación o conformes con su calificación,
y ya un momento en el que las cosas empiecen a decir, no, es que esto no me parece, o aquí o allá, pues ahí creo y se ve, nosotros lo vemos más, que es cuando ya se empiezan a capacitar las personas. ¿Qué le diríamos a las personas que son calificadas? ¿Cómo debe prepararse el personal ante una evaluación? No sé si será primero informándose sobre la normativa, si la persona debería durante todo un año ir documentando su trabajo con nuevas técnicas, con nuevos conocimientos, y si debe solicitar acompañamiento. Eso sería muy bueno, y eso muchas veces, tener esa evidencia de lo que se hace. Entonces vamos a ver, lo dije hace un ratito, pues existe ese plan anual que cada jefatura debería tener con las personas, ¿verdad? De metas y demás, en el tanto el puesto de trabajo usted se lo permita. Sabemos que en la parte de la medicina, pues a veces esa parte es un poquito más abierta dependiendo del área en el que yo me desenvuelva. Ahora, evidentemente, yo no puedo comparar un área de emergencias con un área de cirugía, donde yo como jefatura puedo planear que en un año se van a hacer, no sé, 5,000 cirugías, ¿verdad? Según un plan que se haga. Existen principios rectores que establece la ley, como le digo, en lineamientos generales. Está el principio de participación, el principio de transparencia, el principio de objetividad, de imparcialidad, el principio de igualdad, de oportunidad, trato y no discriminación, el principio de legalidad, el principio de eficacia, el principio de eficiencia. Entonces, ¿qué puedo hacer yo como persona que me evalúan? Yo puedo ir, ¿verdad? Muchas veces no lo uso. El otro día hablaba con una doctora que me decía, yo apunto todos los días de mi día, a final de cada día, cada uno de los procedimientos que hago. Tengo como 6 cuadernos ya llenos de toda mi carrera. Nunca los he usado, pero sé que el día que los tenga que usar, yo voy a poder llegar y decirle a una jefatura, yo el 27 de enero hice tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa. No debería hacerse, pues no, que evidentemente no, pero es un resguardo que yo tengo. Sí, está documentando todo el trabajo, definitivamente. Uh-huh. Tengo una puede ser que nunca lo utilicen. Sí, puede ser que no se utilice, pero sí, definitivamente es una herramienta muy importante para confrontar a la jefatura de ser necesario. Tengo una consulta que quisiera hacerla antes de ir a la pausa. Dice por acá, todavía no vamos a ir a la pausa, dice la doctora Ruiz, nos hace una consulta por acá. ¿Qué papel cumple la jefatura inmediata? Y me refiero, dice, en cuanto a aplicar la evaluación con objetividad y responsabilidad. Hago esta consulta porque en el hospital donde trabajo yo, y bueno, vea que estamos dando solamente el apellido, Ruiz, habrá muchos doctores y doctoras, dice, la jefatura no tiene la capacidad, definitivamente durante todos los años, siempre hay problemas cada vez que se viene la evaluación del desempeño. Así es que, ¿qué papel cumple esa jefatura? Y las jefaturas de la jefatura, dice la doctora Ruiz. La jefatura es a la que ya tiene que acudir uno, si uno ve que esto viene pasando, si esta línea se da constantemente. Entonces yo creo que es ahí donde ellos como subalternos ya tienen que pues elevarse al siguiente nivel y solicitar que esa jefatura o sea capacitada o realice otra persona, ¿verdad? La jefatura inmediata siguiente, esa evaluación del desempeño, porque esa persona que los evalúa a ellos también tiene que ser evaluada. Sí, claro. Pues parte de que esa persona sea evaluada es que yo como subalterno pueda ir a su superior y decir, tenemos 5 años y siempre es exactamente lo mismo. Vienen dándonos estas irregularidades, estas cosas no pasan, no se presentan por la anual, las calificaciones para todas o para todos los que trabajamos en ese servicio evidentemente están mal, pero como siempre les decimos nosotros, es hablarlo, decirles, pedirlo, porque si no, no podemos, incluso nosotros mismos como Unión Médica, hacerles esos acompañamientos.
si definitivamente debe capacitarse a quienes evalúan. Ahora sí, vamos a ir a la cabina central, a una pausa y retornamos en breve aquí a La Voz Médica. Retornamos en breve con La Voz Médica, Unión Médica Nacional. Enaltecemos el ejercicio de la medicina. Unión Médica, es orgullo nacional. Y a esta hora, actuamos o hablamos con Carlos Monge. Ciudadano, buscando significados en Internet, encontré que ese título implica participar activamente en la vida social, política y económica de su comunidad y de la sociedad. Es decir, que como ciudadano se puede y debe informarse sobre lo que sucede a su alrededor para aportar ideas, promover y apoyar cambios, mejoras, expresando sus opiniones con libertad y respeto. Pero veo con tristeza día a día cómo se ha perdido ese concepto al comprobar que se deja que otros opinen y hagan para después criticar nosotros. ¿Cómo se ignora el por qué se hacen las cosas a nuestro alrededor, hasta en el condominio o el barrio en que vivimos, para después culpar a todos los demás diciendo que nadie hizo nada o que no hicieron a nuestro gusto? Eso que dice de dar nuestros aportes con libertad y respeto es para muchos un irrespetuoso libertinaje, amparados en las redes sociales, nunca de frente ni constructivamente. Participar no es ser espectador, como en el estadio, en que desde la gradería todos se sienten expertos. No, participar es asumir un rol, según la definición económico, político o social. Pregúntese, por favor, ¿en lo social está aportando algo o es de los que dejan las cacas de perro y que otros limpian? ¿Ayuda a los demás en algo? En lo económico, ¿está siendo del grupo productivo o es una carga? De esos que solo derechos tienen, pero no deberes. En lo político, habla y habla, pero no hace. En país de ciegos el tuerto es rey. Entonces, dejemos de ser ciegos. Escoja cómo, pero sea buen ciudadano. Nos hace falta. Si desea volver a escuchar este mensaje o compartirlo, encuéntrelo como Carlos Monge Consultoría en Spotify y Facebook. Carlos Monge te presentó Actuamos o Hablamos. Así es, así es, así es la carne de res. La carne de res es un alimento de primera calidad. Posee altas propiedades nutricionales gracias a sus niveles de hierro, vitaminas y minerales para una dieta equilibrada. Además, es una excelente fuente de proteína que ayuda al desarrollo de la masa muscular. La carne de res es nutritiva. Así es, así es, así es la carne de res de Costa Rica. Un mensaje de Corporación Ganadera Corfoga. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Estamos de regreso en La Voz Médica, Unión Médica Nacional, el sindicato que agrupa a los médicos y cirujanos de Costa Rica. Unión Médica, es orgullo nacional. Retornamos a La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional. Un saludo para los médicos allá en el Hospital México que están en sintonía, nos dicen reportando sintonía, muy interesante el programa. Aquí estamos viendo nosotros de qué manera podemos ajustar mejor las evaluaciones del desempeño, pero todos opinamos y al final muy pocos actuamos, dicen por acá. Bueno, es parte del asunto. Desde la maternidad Cariz dicen, estamos en sintonía, un saludo para todo el personal. Claro que sí, un gusto saludarlos a todo el personal de la maternidad Cariz. Saludamos a la gente de Leváis de Sabanilla de Montes de Oca, que está en sintonía. Igualmente Leváis de San Martín, pero no nos dice dónde queda.
Bueno, saludamos a la gente del EVAIS de San Martín, el EVAIS de Orotina, EVAIS de San Sebastián. Saludamos al doctor Eduardo Blanco Umaña, allá en el hospital de Cartago, y nos hace una pregunta por acá. Vamos a tener una pregunta por acá. El doctor Soto dice: ¿la evaluación del desempeño mide solo los resultados o también las condiciones de trabajo? Porque muchas veces trabajamos en condiciones que no seas bárbaro, así lo pone el doctor Soto. ¿Qué dice usted, licenciada? En realidad se deberían de ajustar, porque a mí no me pueden, por ejemplo, solicitar que anualmente yo haga 5.000 cirugías cuando solo tengo un quirófano para poder hacer 2.500. ¿Verdad? Entonces van de la mano, porque hay que ajustarlas a mis necesidades y a lo que tengo enfrente y con lo que puedo trabajar. Entonces, si mi plan de trabajo es descabellado, evidentemente yo nunca lo voy a poder cumplir. Si a mí me dan todo lo necesario para que yo lo cumpla, pues no existiría motivo para que yo no pueda cumplir con ese plan de trabajo. Pero si no, evidentemente se tiene que ajustar. Sí, definitivamente, si faltan recursos, falta personal, hay que considerar esto, y que no se puede evaluar en condiciones injustas realmente, porque no tenía lo necesario para realizar con éxito las labores del día a día. ¿Cómo protege la ley al personal de salud? A través de principios de razonabilidad, proporcionalidad y legalidad. Como lo decía hace un ratito, los principios, y esta parte sí es muy general, están regulados por el MINEPLAN y el lineamiento, por los principios que les hablaba hace un ratito, esos son los que se protegen, que son el artículo 3 y del plan de los lineamientos generales de gestión de desempeño. Dice el doctor Díaz: lo felicito por el programa, realmente lo tomé tarde, no sé si ya hablaron al respecto y si no me disculpan. Dice el doctor Díaz: ¿qué recomienda ante una evaluación arbitraria? ¿Cómo debo de actuar? Ok, sí, bueno, lo hablamos hace un ratito, Sí, correcto. Pero no importa, lo repetimos, se solicita, se apela esa nota, se solicita a la jefatura que le diga, ¿verdad?, que le demuestre el por qué, porque yo como empleador o como evaluado tengo derecho a saber el por qué me están dando esa calificación, cuáles parámetros no cumplí o que sí cumplí. Yo tengo derecho a estar presente en esa evaluación del desempeño, yo tengo derecho a solicitar que me digan qué pasó ahí, porque estoy recibiendo esa mala calificación. Entonces, como lo decíamos hace un ratito, es apelarla y oponerse a esa calificación del desempeño. Desde el Hospital San Juan de Dios, el doctor Rodríguez dice: los felicito por el programa. Por favor, indíquenos qué rol cumple la Unión Médica en todo este asunto de la evaluación del desempeño. Ok, vamos a ver, nosotros, bueno, lo primero es que nos llaman para decirnos: me calificaron mal, siento que mi calificación no está siendo justa. Ya nosotros hacemos el documento donde solicitamos que se aclare esa calificación del desempeño, por qué, que la persona se opone, se necesita saber cuáles son esos parámetros, si hay que llegar a solicitar otra evaluación del desempeño, nosotros los acompañamos en esa otra evaluación, siempre que se hagan acompañar por un abogado, eso es completamente legal y justo para ustedes, y si hay que seguir elevándolo, pues ahí seguimos nosotros con ustedes dándole seguimiento al caso. Marlene dice: no entiendo por qué persiguen tanto a los médicos en Costa Rica, si los médicos realmente se esfuerzan para darnos lo mejor en el campo de la salud a nivel nacional. Sin embargo, es evidente que existe mucha persecución en contra de los profesionales en medicina. Y dice por acá que por favor le expliquen. Marlene dice: si puede una evaluación positiva beneficiar al trabajador, ¿por qué no hacerlo?
Bueno, realmente es más un comentario que pregunta, pero tal vez usted se puede referir con su experiencia al comentario que nos hace Marlene. Pues sí, muchas veces pasa, ¿verdad? Lo decía hace un ratito, es hilar un poquito delgado, ¿verdad? Decir cosas que de pronto no vienen al caso, pero pues sí, son bastante cuestionadas muchas de esas evaluaciones del desempeño. No podemos decir que la parte médica, bueno, y nosotros podemos hablar solo de la parte médica, ¿verdad? De pronto pasa seguro en otras instituciones o en otras partes del gobierno, pero sí, la parte médica a veces se da bastante y se da bastante. Dice por acá, bueno, nos pide que no demos el nombre, que dice que no lo leí. Dice por acá una persona profesional en medicina: en la clínica en la cual laboro, que es la Marcial Fallas, hay muchos incidentes por gente que llega en estado etílico o bajo los efectos de alguna droga, en comportamientos muy malcriados. Estas personas nos acusan de todo y esto puede afectar la evaluación del desempeño. ¿Qué tanto puede tomar en cuenta la jefatura este tipo de situaciones cuando realmente no están, pero las quejas son constantes en contra de nosotros? Esto nos quita seguridad a la hora de trabajar. Bueno, esto es un problema muy serio con lo que nos están diciendo aquí en la clínica Marcial Fallas. Es decir, si llega una persona en estado etílico o bajo los efectos de alguna droga, hacer lo que se dice popularmente, un escándalo o un broncón, y después resulta que van a acusar al médico de algo, lo puede afectar en la evaluación del desempeño. Licenciada. Claro, porque vamos a ver, o sea, si yo tengo procesos administrativos abiertos y yo me considero como una persona problemática a nivel laboral, pues eso me puede afectar. Pero aquí es donde vamos al punto, y era lo que decía hace un ratito el médico: me tienen que dar las herramientas, claro, y eso es parte de, yo tengo que tropicalizar donde yo estoy trabajando. No es lo mismo que las zonas rojas, las zonas de riesgo, como en este caso la Marcial Fallas, no es lo mismo un área de salud de emergencia donde es calmado. Entonces yo tengo que saber como patrono dónde yo estoy trabajando, como jefatura, dónde yo estoy trabajando, porque se pueden dar incidentes de esos, pero evidentemente no son culpa de los médicos, evidentemente son culpa de las personas que llegan a consultar en esos estados. Pero es ahí donde se tiene que tener esa comunicación constante con las jefaturas y hacerles ver que son cosas que salen del control de ellos. Porque si por mala suerte a mí me tocó ver 20 personas en una noche en estado etílico, ¿cómo controlo yo eso? Sí, claro. Como médico yo no puedo. Pero aquí lo que hay que hacerle ver a la jefatura es que yo tengo que tropicalizar esa evaluación del desempeño a las condiciones a las que se están enfrentando cada médico según el área en la que están. De acuerdo a su experiencia, licenciada, pregunta por acá desde el Hospital de Niños, que de acuerdo a su experiencia, ¿qué tan tedioso o qué tan largo pueden ser estos procesos de apelaciones de la evaluación del desempeño? Vea, yo siempre le digo a los doctores, porque esa es la pregunta de primera que nos dicen: ok, está bien, podemos hacer, pero ¿cuánto puede durar? No importa lo que dure, puede ser tedioso, puede ser incómodo. Lo primero que ustedes tienen que saber es que van a estar acompañados por alguno de nosotros. El equipo de legal, alguien va a estar ahí con ustedes. El caso se le va a asignar a alguien y nosotros vamos a estar ahí. El tema es que esa pregunta es la que hace que nunca quieran actuar en contra de la jefatura que le puso una mala calificación o una calificación injusta. A veces no es tan mala, pero sí es injusta. Entonces, el tiempo, no puedo saber cuánto tiempo puede pasar porque no es algo que yo pueda medir. Hay jefaturas que son más rápidas, hay jefaturas que no, hay hospitales que ven las cosas con mayor celeridad, otros que no. El tema es alzar la voz, el tema es defenderse, el tema es poder yo decir: yo merezco otra calificación, porque si más adelante yo quiero un ascenso y me quedé callado en calificaciones injustas, tal vez ese ascenso que yo quiera lo va a tener otra persona, porque va a tener mejores calificaciones que yo. Entonces ese es el punto. El tema es lo que yo realmente merezco, independientemente del tiempo
que se vaya a demorar esto. ¿Qué tan frecuentes es elevar el caso a la vía legal cuando se agotó la vía administrativa, como usted nos mencionaba? De acuerdo a la experiencia suya, ¿se dan muchos casos que son elevados a la vía legal o es poco usual? No, es poco usual. Normalmente se logra consensuar con las jefaturas. Ok. Y hablando de la experiencia suya, ¿qué debería mejorar el sistema actual? ¿Usted cree que hay algo que tiene que mejorar la ley o los procedimientos? Hablemos, por favor, del campo de la salud específicamente. Aquí le pediría que se extienda porque usted tiene mucha experiencia en este campo y sí sería importante saber si la ley, que es letra muerta, o si la ley es letra viva y se le da todos los días aplicación como tiene que ser. Se debería mejorar, está bien así, falta información a las jefaturas, falta capacitación a las jefaturas, falta información a los que son calificados. En fin, aquí le pediría que se extienda porque sí me parece que es importante a la altura de esta entrevista que usted se refiere a este tema. Ok, vamos a ver. El nivel general y aplicado en el ámbito de la medicina, sí, nosotros consideramos que se debería capacitar más a las jefaturas para tener una evaluación del desempeño más acorde. Como lo decía hace un ratito, cada jefatura debería tener la capacidad de tropicalizar donde están trabajando. Tienen que tener la capacidad de poder hacer planes acorde a la institución en la que están, al área en la que están, a zonas en las que están, y de esa forma poder hacer una mejor evaluación del desempeño para cada uno de sus subalternos. Falta, sí, creo que falta bastante, porque es algo que se queda mucho en el papel. También el tema de uno como evaluando, como subalterno, ¿verdad? Ponerse un poquito más exigentes. A veces nos quedamos con esa buena calificación porque la pasamos, ¿verdad? Porque llegamos a 80 y la pasamos y con eso yo estoy conforme. Y entonces es ahí donde uno dice, bueno, sí, todos tienen 80, todos están conformes, pero las cosas de pronto no se están haciendo bien. Pero nadie lo habla, nadie lo dice. Entonces a veces es muy complicado poder medir a esa jefatura, poder medir que eso se esté haciendo bien cuando las personas que están siendo evaluadas se conforman con las calificaciones que le dan. Siento que desde las administraciones, ¿verdad?, médicas y las direcciones médicas se deberían de capacitar a las jefaturas en general para que se dé un proceso más limpio, con mayor transparencia, para que esa evaluación, esa planificación que se haga anual de la evaluación del desempeño sea correcta a cada área en la que se desenvuelven, que se le pueda dar ese seguimiento a cada trabajador, que se esté cumpliendo, no esperar a que llegue la evaluación al final, ¿verdad?, al año siguiente, para hacerle ver a la persona todo lo que no se hizo, sino yo como jefatura llevar ese control de que, ok, yo hice esta planificación, vamos a darle seguimiento, vamos por 6 meses y no hemos cumplido ni el 50% de lo que se planeó. No vamos a llegar a ese 100%, pero es sentarme yo, tener claro que no estoy cumpliendo las metas con el equipo, qué se está haciendo, qué no se está haciendo, todo ese tipo de cosas que deberían ser, el personal debería estar capacitado para hacerlos, y siento que desde las direcciones médicas se deberían de dar esas capacitaciones. Licenciada, hay una consulta que nos hacen por acá, y es si en este tipo de labores que llevan ustedes para defender al personal médico, en este caso, sobre una posible injusticia en la evaluación del desempeño, si se llevan a cabo siempre de manera presencial o si se lleva a cabo también por videoconferencia. Y nos ponen el ejemplo, podría ser que se den casos en Talamanca o en Golfito o en la parte de Zancudo o en la parte
en las partes fronterizas donde queda muy lejos, ¿siempre es presencial o se pueden utilizar algunas técnicas modernas de comunicación? Bueno, nosotros a nivel de Unión Médica, si nos tenemos que desplazar a cualquier zona, nos desplazamos. Yo creo que las personas que están, que pertenecen a la Unión Médica lo saben. Si un abogado tiene que llegar hasta la frontera, va a estar ahí. Si no, si existe la posibilidad de que se haga de manera virtual, pues nosotros también optamos por la virtualidad. Pero si nos tenemos que desplazar a cualquier parte del país, a acompañarnos, a estar con ustedes, créanme que eso se hace. Bueno, me parece muy bien el acompañamiento. Una consulta que nos hace por acá, Tobías, dice, ¿cómo se puede evitar que la evaluación sea punitiva? Bueno, a ver si nos contextualiza un poquito más, pero no debería ser punitiva. O sea, no tiene esa finalidad. Sí, definitivamente no tiene esa finalidad. Creo que ahí habría que hablar de diseñarla como una herramienta de mejora continua, ¿verdad? Para ver la superación del servicio también. Sí, es una retroalimentación, ¿verdad? Es un tema de eso, es de la retroalimentación. Como les decía hace un ratito, si su evaluación del desempeño es baja, es trabajar en equipo con la jefatura, darle seguimiento a esa persona que está teniendo una evaluación del desempeño baja, el por qué, si yo tengo que modificar el plan de esa persona, ¿verdad? Acorde a lo que está viviendo, se hace, pero punitiva no es la finalidad. Ok, nos dice por acá, déjeme ver acá, desde el Hospital San Rafael, dice, don Edgar, pregúntele a la licenciada si se han dado casos de despidos en la realidad por bajas evaluaciones en el desempeño en el campo de la salud. Sí se han dado, pero porque es un conjunto de, ¿verdad? Como lo decía hace un ratito, a veces uno se conforma con cierta calificación porque la pasé y todo bien, pero tal vez llega un momento de un proceso administrativo, de tomar cierta decisión, y al estar las evaluaciones en el expediente, puede ser que eso influya. No es vinculante, pues evidentemente no, como lo decía hace un ratito, no es algo punitivo como lo preguntaban, es un tema de retroalimentación y poder medir que yo como trabajador le estoy haciendo las cosas de la mejor manera, pero pues evidentemente llega a influir. Muchas veces si yo tengo una persona que tiene evaluaciones de desempeño de 70 durante todo siempre, va a ser una persona que probablemente se pueda ir en algún momento de la institución. Sí, definitivamente sí, tiene que revisarse muy bien el trabajo y las calificaciones. Lo que pasa es que vamos a lo mismo, perdón que lo interrumpa, vamos a lo mismo. Si yo estoy teniendo un subalterno que está teniendo una calificación baja, yo tengo que darle seguimiento, porque como lo dije al principio, puede que yo no sirva para esta área, pero puede que en otra área yo sirva y me desenvuelva mejor. Entonces es ahí donde tiene que la jefatura estar capacitada para tomar ese tipo de decisiones. Sí, es cierto, no todos somos buenos en todos los campos, es prácticamente imposible. Y en la parte final le preguntaría yo, ¿qué mensaje le daría usted a las personas trabajadoras de la salud desde la labor que llevan a cabo ustedes en la Unión Médica Nacional? Nosotros siempre, ¿verdad?, que tenemos estos casos, nos llaman, nos consultan, les damos los pasos a seguir. Muchas veces nos dicen, no, mejor no, voy a pensarlo, bueno, voy a ver. No tengan miedo, de verdad, alzar la voz, no tengan miedo a defenderse. Se les dije hace un ratito, siempre van a estar acompañados por alguno miembro de equipo del departamento legal. Si nos tenemos que trasladar, no lo vamos a hacer, vamos a estar ahí con ustedes. Creo que es un derecho tener una buena calificación, y no es solo tener una buena calificación, es ser
evaluado de la manera correcta. O sea, yo tengo derecho a que a mí me evalúen bien. Entonces, porque buenas calificaciones hay, pero tal vez no se están aplicando de la manera correcta. Todo ese tipo de cosas, las injusticias, las arbitrariedades. Hay personas que nos llaman y nos dicen, es que yo sé que es porque tuvimos un problema, esto. Ok, apelémosla, hagamos. No, mejor no. Lamentablemente nosotros ahí no podemos hacer nada, que no tenemos ese derecho dispositivo para poderlo hacer. Entonces nosotros como Unión Médica les decimos, llámenos, busquen ese apoyo, esa asesoría, se pide una revisión de esa evaluación y se hace todo lo que se tenga que hacer para que se haga nuevamente una evaluación en los parámetros correctos, en la forma correcta. Hace un ratito hablaban y lo decían de lo que pasa en clínicas como la Marcial Fallas, donde son zonas rojas, ¿verdad? Por el tipo de población, hay que adaptar esas evaluaciones a esa zona y todo ese tipo de cosas que si ustedes no lo hacen saber y ustedes no quieren seguir esos procesos, nosotros no podemos hacer mucho. Sí, claro, totalmente de acuerdo. Licenciada Daniela Loaiza, del Departamento Legal de la Unión Médica Nacional, nosotros muy agradecidos con la presencia suya acá en La Voz Médica. Compartimos con usted y con los oyentes nuestra reflexión final. La evaluación del desempeño no debe ser un instrumento de miedo, sino una herramienta de crecimiento profesional y fortalecimiento institucional. Cuando se aplica con justicia, transparencia y respeto, beneficia tanto a las personas trabajadoras como al sistema de salud y a la población usuaria. Defender procesos justos es defender también el derecho a una salud de calidad en Costa Rica. Muchísimas gracias, licenciada, le agradezco mucho su presencia acá y las puertas de La Voz Médica están abiertas para usted, licenciada Daniela Loaiza. Muchísimas gracias a usted, don Edgar, y a todos los que nos escuchan. Como siempre se los digo cada vez que estoy en el programa, estamos para servirles lo que necesiten, ya saben dónde contactarnos. Yo súper agradecida de participar en estos espacios, de verdad, muchas gracias. Gracias a usted y gracias a ustedes, amigos y amigas que nos han acompañado y que han participado. Recuerden, martes de la próxima semana, de 7:20 a 8:20 de la mañana, siempre aquí 96.3 FM, regresa La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional. Y quiere usted escuchar este programa, quiere volverlo a repetir, quiere compartirlo, bueno, ingrese a las redes sociales de la Unión Médica Nacional, ahí va a estar este programa para que usted lo pueda descargar y lo pueda compartir. Igualmente en nuestras redes sociales, en YouTube, programa Radial Horizontes, en Spotify, programa Radial Horizontes, y también les recuerdo que visiten nuestra página de Facebook. La dirección es muy sencilla, facebook.com/inclinada programa Radial Horizontes. Ahí estará también en unos 40 minutos este programa. Buenos días y hasta la próxima. Así es la carne de res. Puedes elegir entre más de 34 cortes diferentes y prepararlos como más te gustan. Al horno, a la plancha, a la parrilla, en salsa, en picadillo, en sopas. La verdad es que hay cientos de formas de hacer una rica receta con carne y sorprender a todos en casa. La carne de res es versátil. Así es la carne de res de Costa Rica. Un mensaje de Corporación Ganadera Corfoga. Recuerde, todos los martes, aquí en Horizontes, su programa de cultura ciudadana, a las 7:20 de la mañana, el programa La Voz Médica. Todos somos Unión Médica. Unión Médica Nacional. Somos el sindicato de los médicos y cirujanos de Costa Rica. Unión Médica, es orgullo nacional. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio, y 9 años promoviendo cultura ciudadana con pasión. Aquí no te decimos cómo pensar ni cómo opinar, tu libertad es nuestra razón de ser. En Horizontes tú eres el protagonista, fortalecemos la democracia, fomentamos la participación, porque Costa Rica es de todos y juntos hacemos la diferencia. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio. Horizontes.